Buenos días, Catalina, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Bien, gracias. Bueno, Ay, Catalina, ¿no ha llegado nadie más? nadie más. ¿Qué te iba a Mire, decir? ¿Llenaste asistencia? no, señor. Ya lo hago. Aló. Ya, Listo, dale. En asistencia y ya arrancamos. listo. Bueno, Catalina, entonces, antes de iniciar, pues, porfa me confirma si ves la pantalla en blanco. Entonces, Listo, sí, señor. bueno. Bueno, Catalina, entonces como eres la única, entonces hay que premiar esa asistencia. Entonces hoy vamos a hacer un pequeño cuisecito, ¿vale? Entonces te voy a hacer dos preguntas muy puntuales acerca de lo que hemos visto y pues tú me la vas a responder, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué son las fuentes de información, Catalina? Las fuentes de información son todos aquellos. Es, lo puedo interpretar como en dónde encuentro datos que sean relevantes para mí y para mi investigación. Listo, ¿y las fuentes de información cómo se clasifican? Como primarias y secundarias. En estas se pueden clasificar como privadas y públicas, las secundarias. Y las eh, primarias se pueden clasificar como, bueno, primarias y, no, perdón, privadas y públicas también, porque pueden existir en ambos.
contextos. Bueno, perfecto. Listo. Y la última es, dime por lo menos 2 métodos cualitativos de la información. ¿Dos métodos cualitativos? ¿Hablas de las encuestas? ¿Encuestas o cómo se llama el otro? ¿Encuestas o...? Se Encuestas me no son olvidó. ¿Señor? las en, Eh, ¿No, encuestas? no. Bueno, entonces... Por ejemplo, cuando uno va a conseguir un trabajo, ¿qué es lo que le hacen de primero? entrevistas. Entrevistas, muy bien. Y Entrevistas en las encuestas. exactamente. Y otro que es con más personas, ¿cómo se llama eso? ¿Manos de muestras? Las reuniones de grupo. Tamaños de muestra, tamaños. Es que escribí mal. Tamaños. Ojo, las reuniones de grupo Eh, es otro de los métodos cualitativos. ¿Listo? Reuniones de grupo. Entonces hay que ¿Así tener. se llama como tal? Sí, reuniones de grupo, se llama como tal esos 2 métodos. Bueno, entonces ya lo sabíamos. Pues permíteme acá anoto unas cositas y arrancamos. Listo, Catalina. Entonces, ¿en qué quedamos la clase pasada? Por favor, ¿me recuerdas? Quedamos en la parte de los factores para el éxito de una reunión en grupo. Ok, perfecto. Listo, entonces vimos que son 4 factores, ¿cierto? La planeación de la agenda, el reclutamiento, la moderación, pues obviamente efectiva, el análisis e interpretación de los resultados, ¿listo? Y alcanzamos a ver cuáles son las ventajas y las limitaciones de esas reuniones de grupo. Señor, Alcanzamos a ver las ventajas y limitaciones de las reuniones de grupo. no, señor. Hablamos solamente de los factores y nos desviamos por el tema del moderador. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a, a mirar esas ventajas y, pues, por decirlo de alguna manera, las desventajas de las reuniones de grupos. ¿Listo? Estas ventajas y limitaciones pues, fueron propuestas por 2 autores que son Kinner y Taylor en el año 2000. Y nos mencionan que pues hay una serie de ventajas, ¿cierto? En cuanto a las reuniones de grupo, en las que se presentan pues ciertas características. En primer lugar, podríamos encontrar el crecimiento rápido. ¿Listo? Entonces sería una ventaja, el crecimiento rápido. ¿Listo? Entonces el crecimiento rápido pues es cuando nosotros hablamos de esa cadena de respuestas que nos arrojan todos los participantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estamos estudiando algún fenómeno y todos los participantes empiezan a dar su punto de vista, pues obviamente vamos a tener muchas respuestas, muchas interpretaciones, muchos puntos de vista, y todo eso, pues recuerda que lo vamos a convertir a información. ¿Listo? Entonces sería una de las eh, características como ventajas que tiene esa reunión de grupo. En segundo lugar, podríamos encontrar la sinergia. ¿Listo? Pues habla o consiste en ese efecto combinado, ¿sí? Del grupo para generar más información, ¿sí? Recordemos que una de las definiciones de sinergia es como ese fenómeno por el cual
actúan diferentes factores. ¿M? Y generan esos mismos factores, vale la redundancia, un efecto. Entonces, que pueden estar muy relacionados digamos, por alguna causa o por algún efecto. ¿M? Obviamente en cada una de esas respuestas. ¿Sí? Entonces, que no, que el participante uno nos dijo que el producto debe ser azul, no, el otro me dijo que eran dos, ¿sí? Entonces, habría una discusión ahí de cuál producto sería de mejor color y cuál se llevaría mejor. Y si tomamos esas dos ideas, un ejemplo, y ponemos el producto azul y rojo, pues podríamos crear esa sinergia, ¿sí? Como tomar una alternativa a esa respuesta. Bueno, es muy importante en las reuniones de grupo, pues el concepto del estímulo. ¿Listo? El estímulo, pues, quiere decir que todo el grupo desea a medida que pase el tiempo exponer sus opiniones sobre el tema. Entonces recuerda el ejemplo del carro, ¿cierto? Entonces ahí el estímulo, ¿cuál era? El carro, ¿cierto? Y todas esas respuestas arrojadas fue porque yo les di un estímulo, valga la redundancia, a esos participantes. Es decir, algún tema de conversación representado de una manera física o pues, digamos, de otra manera, colocando un tema muy muy global y que cada uno expresara pues su conocimiento y sus eh, perspectivas acerca de ese tema en mención, ¿vale? Otro es uno de los factores más importantes, que es la generación de la seguridad, ¿listo? Esa seguridad pues es ejercida cuando se sienten apoyados dentro del mismo grupo. Entonces, por ejemplo, si tenemos un grupo y la mayoría son muy burlones y hay uno que es muy tímido, pues obviamente no va a ser muy factible para él dar una respuesta y no se va a sentir seguro de la respuesta que dé, ¿sí? Y eso podría generar retrasos, digamos, en las reuniones de grupo y podría generar ciertos inconvenientes que pues a nosotros no nos serviría como investigadores, ¿sí? Entonces la idea es que todos participen activamente. Entonces, al igual que las entrevistas, esas reuniones de grupo pues deben de tener un principio de confianza, de seguridad, ¿sí? Y darle esa garantía de participación a todos los integrantes de esa reunión de grupo. ¿Listo? Encontramos otro elemento que es la espontaneidad, ¿sí? Entonces, esa espontaneidad pues por ejemplo, podríamos hablar de algo que no sea tan convencional, entonces la gente podría actuar más relajada, actuar más familiarizada, ¿sí? Sin pena. Entonces, que sean muy espontáneos y su actitud, pues también permita estudiar ese lenguaje no verbal que, pues, es observable dentro de las reuniones de grupo, ¿sí? Entonces, es esa espontaneidad que se presenta con cada uno de los integrantes. Inclusive el moderador también debería ser un ejemplo de espontaneidad porque eso le permite generar seguridad y confianza a los demás integrantes de esa reunión de grupo. ¿Listo? Otro de esas ventajas, sí, es ese descubrimiento casual. ¿Listo? Descubrimiento casual. Eh, digamos que voy a citar un ejemplo, es cuando yo le presento una idea, ¿sí? A un grupo, ¿sí? Y después empiezo a hacer como ese análisis y ese sondeo. Primero encontraría la opinión general, ¿cierto? A través de la participación de todas las personas, pero podríamos tener un descubrimiento más a profundidad si yo cojo a cada uno de los integrantes y lo empiezo a entrevistar. Entonces, por ejemplo, los tengo ahí con el vehículo y de a uno en uno los voy llamando y preguntándoles cuáles son esos beneficios, esas ventajas que tienen los vehículos para cada uno. Entonces, ahí ya voy descubriendo más a fondo qué piensa esos participantes para llevar a cabo o tener presente ese vehículo como una opción de compra. Sí, eso también podría ser.
Importante, uno de los elementos es la especialización, ¿no? Digamos que esa especialización me habla de que se le permite el uso de un entrevistador altamente entrenado. Entonces, obviamente, deberíamos como directores de marketing invertir un poco más en ese talento humano y que sea un entrevistador, pues, que tenga ese feeling con los participantes, que tenga el conocimiento, el manejo del tema, el manejo de los grupos, ¿sí? El manejo de los tiempos, que pueda planificar bien una agenda, entre otras características. Entonces, eso es muy importante de tener en cuenta para que eh, se lleve a cabo una buena reunión de grupo. Y recuerda que pues, las reuniones de grupo se desarrollan en diferentes sesiones. ¿Listo? Entonces, debe ser una persona altamente entrenada y muy profesional y especialista en el tema. ¿Listo? Otra de las ventajas que podríamos encontrar son ese escrutinio científico, escrutinio científico. ¿Listo? Entonces, pues ese escrutinio científico a nosotros como investigadores pues nos permite un análisis más estrecho del proceso de recolección de datos, ¿sí? Entonces recuerda que si tomamos desde la parte investigativa, el concepto de investigación pues es un concepto, valga la redundancia, muy científico. Entonces también se van a generar ciertos análisis que pueden ser beneficiosos para mí como investigador. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta ese escrutinio científico. Aquí, digamos, el proceso es diferente porque estamos haciendo algo muy abierto, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, las grabaciones, los textos que utilizamos, ¿sí? Todos los elementos que nos puedan ayudar a transformar esos datos en algo, pues, eh, verídico para presentar, digamos, al cuerpo de directivos. ¿Listo? Otra de estas ventajas es la estructura. Digamos que esa estructura se hace referencia a que como las reuniones de grupo pues tienen mayor flexibilidad, entonces son más fáciles de llevar a cabo que por ejemplo una entrevista individual, ¿sí? Entonces yo podría optimizar el tiempo haciendo preguntas de manera general y obviamente va a tener respuestas más rápidas, no citando de a uno en uno, ¿cierto? Que digamos sería un poquito más de tiempo y un poquito más costoso en cuanto a ese proceso de recolección de datos e información. ¿Listo? Entonces, eh, otra de las características es la velocidad. ¿Listo? Eh, lo que te decía anteriormente, como la estructura es tan abierta y tenemos tantos mecanismos para realizar una reunión de grupo, pues es más rápido obtener esa recolección y posterior a ello, pues hacer ese análisis de los datos. ¿Listo? Digamos que las principales desventajas de las reuniones de grupo, pues se refieren al sesgo que pues puede ser introducido por el moderador, ¿sí? El alto costo de las sesiones de grupo, lo que son los resultados pues, como todo método cualitativo, no puede ser, digamos, de alguna manera extendidos a toda la población, ¿sí? Yo no podría generalizar si le hago una reunión de grupo de 10 personas que de esas 10 personas yo digo, como mi población son 100.000, ¿sí? Esas 10 personas pues no podría generalizar esos resultados, sino que más bien tendrías un punto de partida para de alguna manera eh, tener idea hacia dónde quiero llegar con esa investigación de mercados y cómo, de qué manera lo voy a lograr, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. No podemos generalizar esos resultados. Por otra parte, pues lo que son los grupos de estudio, pues no se forman para llegar a difíciles y digamos, rápidas conclusiones, ¿no? Ni
pues tampoco debe preguntársele a esas personas que nos colaboran. Preguntas, por ejemplo, que comiencen por cuántos. Entonces, ¿cuántos días espera estar en una investigación? ¿Sí? Algo así. ¿Por qué? Porque, digamos, esos resultados no podrían proyectarse a una población mayor, lo que te decía anteriormente, no generalizar, ¿sí? Entonces, nunca un estudio cualitativo puede cambiar esa esencia, ¿cierto? Y no podría reemplazar, digamos, a los estudios cuantitativos, que ahí ya manejamos cifras y tenemos datos un poco más, por no decir, exactos. ¿Listo? Entonces, esas son como las ventajas y limitaciones de esas reuniones de grupo. ¿Dónde podríamos usar esas reuniones de grupo o cómo las podríamos usar? Entonces, vamos a ver los usos de las reuniones de grupo. ¿Listo? Las entrevistas de grupo de estudio, pues, suelen ser ese primer paso en el proceso de la investigación, ¿no? Y obviamente en ese proceso de investigación, pues, hay una infinidad de problemas de marketing, ¿no? Pues, digamos que, dado que se realizan en una primera fase de carácter exploratorio de dicho proceso, ¿sí? Entonces, recordamos que la investigación pasa por esas tres fases de exploratoria, descriptiva y causal. Entonces, en esa parte de exploración, vamos a encontrar diferentes conceptos, ¿sí? Eh, digamos que su principal utilidad, pues, no radica en que facilita esa información cuantitativa de manera precisa, no, sino más bien en que proporcionen información descriptiva, ¿cierto? Como dar ese paso a la información descriptiva que pueda cubrir esa brecha que exista entre la empresa y el consumidor, es decir, que el cliente no tenga todavía al 100% satisfecha todas sus necesidades de acuerdo a lo que nosotros como empresarios le podemos ofrecer, ¿sí? Ya sea representado en productos o en servicios, ¿m? Que estén al alcance para esas personas. Entonces, ¿cuáles serían algunas de esas usos de las reuniones de grupo? Por ejemplo, la valoración de nuevos productos. ¿Listo? Sería como un primer uso que le podríamos dar a esas reuniones de grupo, como la valoración de nuevos productos. Entonces, esto en sí me habla pues, en primer lugar, se le presentan a posibles grupos de usuarios, ¿sí? Por ejemplo, una serie de productos que aún están por ejemplo, en fase conceptual o estamos realizando aún el prototipo. Y, digamos, se prefiere esa técnica de grupo porque se necesita una respuesta muy detallada. eh, por ejemplo, es preciso ver el prototipo o imaginarse el concepto, ¿sí? Y obviamente, como es algo que estamos lanzando, yo necesito que sea algo muy confidencial, ¿sí? Porque no, pues sería algo muy curioso que yo presente un producto innovador y a los 3 días, ¿cierto? La competencia haya sacado el mismo producto, pero con su marca. Eso fue digamos, de alguna manera lo que le pasó a Huawei y Apple, ¿sí? Que Apple acusó a Huawei de que le robó tecnología y diseños. Entonces, por eso es que encontramos muchas similitudes de productos en el mercado, ¿no? Entonces, ahí hay como todo un lío. Entonces, pasaría mucho eso, que de pronto hicieron una prueba de mercado o una reunión de grupo y alguna persona pues participó con las dos empresas y dio su punto de vista y coincidió en la presentación de ese resultado. Bueno, eh, uno de los ejemplos, digamos, de esa valoración de nuevos productos sería ejemplo, la reducción del número de conceptos de teléfonos eléctricos de 6 a 4. ¿No? Entonces, ya no vamos a mirar, por ejemplo, teléfonos eléctricos de 6, digamos, canales, sino de 4 canales, ¿cierto? Algo más pequeño,
lo podríamos, digamos, también ver como la evolución que también tuvieron los productos, ¿sí? Cuando usábamos los BlackBerry con teclas y eso era la maravilla. Y transformarnos a los productos táctiles que encontramos hoy en día, pues eso tuvo una reunión de grupo y obviamente se valoró la opinión de diferentes grupos de estudio. ¿Listo? Esa sería como una primera aplicación. Otra sería esa identificación de actitudes. Identificación de actitudes. Obviamente en la compra, ¿sí? En la compra, porque es muy importante tener en cuenta la compra de productos de prestigio. De prestigio. Listo. Esa identificación, ¿sí? Se puede realizar a través de entrevistas, ¿sí? Entonces, entrevistas realizadas a grupos de estudio para explorar, por ejemplo, las razones por las que los usuarios o no usuarios lo compran o no lo compran, ¿sí? A fin de crear, por ejemplo, una nueva estrategia de marketing que me diga, ah, bueno, si yo utilizo este tipo de mecanismos, probablemente la gente los compre y sea más atractivo para ellos comprarlos o porque de alguna manera han dejado de comprar ese producto, ¿sí? Entonces, estudiamos todos esos procesos y nos damos cuenta que como empresa bajamos la calidad o bajamos la calidad en el servicio y eso es lo que le permite a esas personas buscar otras opciones de, eh, de productos o de servicios o mirar productos alternativos dentro de esa competencia. Bueno, por ejemplo, otro de los usos es la evaluación de los conceptos publicitarios. Evaluación de los conceptos publicitarios. ¿Listo? Eh, digamos que se presentan a grupos de consumidores. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Evaluar los distintos conceptos de anuncios, por ejemplo, en fase creativa, ¿sí? Eh, y ¿cómo podríamos mejorar? Resulta que dentro de las direcciones de marketing siempre hay un conjunto de talento humano que es especializado en y se denomina como el personal creativo. Entonces son los que abordan todas las ideas y las convierten por ejemplo, en publicidad o las representan como productos o servicios. Entonces, la compañía de ellos, cuando se está haciendo esa evaluación, le permite mejorar, ¿sí? Por eso es que encontramos muchas publicidades innovadoras, ¿sí? Anteriormente yo les decía esas vallas que tienen un animalito y preguntan, ¿me ves? ¿Sí? Anteriormente pues decía paute aquí su información y todo un reguero de letra y no era tan atractivo para las personas, ¿sí? Ni siquiera uno las leía. Pero ahora llama mucho la atención cuando uno ve algún animalito, ¿sí? Y esos animalitos tienen una expresión muy particular, que de pronto sacando la lengua o mirando algo muy, muy extraño, ¿sí? Disculpe, Entonces, profe. dime, ¿Me escucha claramente? más o menos, Sí, es que yo no entiendo por qué eso no me pasa con tu clase. Ahorita estaba en clase y hasta ahora me empezó a molestar en inglés. Para ¿sí? hacerte una pregunta, eh, esos afiches que dicen estos animalitos, estas jirafas y todo esto, ¿es para qué sirve? Que yo Dime. siempre los he visto, pero nunca he entendido. Pues estabas Bueno, mencionando, digamos que la intención, digamos, no es vender las vallas publicitarias, sino vender ese espacio para que la gente pueda pautar sus marcas, ¿ves? Entonces la pregunta es, que se hacen en MEVES, es como atrayendo esa atención de las personas que son dueñas de empresas y quieren hacer publicidad, de que esos espacios la gente sí los ve y van a generar recordación. ¿Vale? Entonces esa es la intención de ellos, no vender esa idea de que me ves, no, sino venderle al cliente de que tiene la oportunidad de que las personas lo vean, porque podría ser que sus vallas están ubicadas de una manera estratégica,
¿cierto? Y de una manera en la que todos pueden ver esas, valga la redundancia, esas vallas y tengan mayor afluencia de público o sean más conocidos por el público. Entonces, es muy importante. Digamos que es costoso porque alquilar el espacio es costoso, pero de la manera en que esas vallas están ubicadas, están bien, valga la redundancia, bien colocaditas en la ciudad. ¿Sí? Entonces, normalmente las encontramos sobre las autopistas, sobre calles muy principales que permiten que, como hay mucho tráfico de personas, se puedan ver y podamos generar esa recordación de que, uy, oiga, van a lanzar un nuevo producto o lanzaron un nuevo producto, entonces yo tengo que probarlo, ¿sí? Eh, Alrededor del estadio del Campín, por ese perímetro, pues hay varias vallas. Entonces siempre tú vas a encontrar la gran mayoría de vallas, si no son productos de cerveza, ¿cierto? Relacionados con el fútbol, son productos, por ejemplo, como marcas de Nike, Adidas, entonces muchas campañas publicitarias respecto al tema del fútbol, ¿vale? Y ese sería pues lo que es la evaluación de los conceptos publicitarios. Otra es la valoración de envases. Valoración de envases. Ahí se me fue una I de más. Valoración de envases o nombres, ¿sí? Entonces, incurre mucho, pues digamos, en sondeo de las respuestas a envases o nombres alternativos. ¿Mm? Y hay que hacer en esas reuniones de grupo, pues presentar especial atención a lo que son las reacciones emocionales que producen frente a algunos envases. Pasa mucho que a veces uno está en un supermercado y encuentra una variedad de productos y uno coge en un envase y uno hace como un gesto, uy, qué feo, qué mal presentado se ve. Y coge otro de la competencia y uno dice, ah, este sí se ve bonito, ¿sí? Entonces, también se realizan reuniones de grupo para valorar esos envases o esos procesos eh, de empacado, de presentación. ¿Mm? Por ejemplo, eh, la selección entre seis nombres alternativos de una nueva, por ejemplo, denominación para un kit casero. Entonces, uno les van a poner cocina express, otros le van a poner cocina rápida, otros le van a poner rápida cocina, ¿sí? Pero digamos que esas respuestas todas están llegando a a la misma conclusión, entonces sería algo muy beneficioso, ¿sí? Ya sería muy distinto, por ejemplo, si yo coloco una empresa de ropa deportiva que diga Johnson y Johnson, ¿sí? Eh, Correría el riesgo de que no me recuerden por ser una ropa deportiva, sino me la asocian a esa marca o laboratorios que crean medicamentos o marcas que venden productos cosméticos, etcétera, ¿cierto? Entonces yo y a través de mi equipo creativo y a través de la participación de esos integrantes de reuniones de grupo, podría realizar esa valoración de esos nombres, ¿sí? O por ejemplo, pasaba mucho en el segmento de las gaseosas, porque tú sabes que el líder ahí es Coca-Cola y todos quieren imitar a Coca-Cola. Entonces, eh, no era como muy buena idea, ¿sí? O muy buena alternativa esas empresas, por ejemplo, como Bicola, ¿cierto? El querer imitar, por ejemplo, el envase de Coca-Cola, los colores de Coca-Cola, ¿cierto? Digamos que inicialmente tuvieron un éxito porque pues era relativamente más económico que Coca-Cola, pero la gente se dio de cuenta después que eh, mm, el sabor era muy diferente, digamos que era más dañina que la propia Coca-Cola, ¿sí? Entonces empezó a volver a Coca-Cola y a casarse con esa empresa. Además que Bicola pues no tenía tantas propuestas de valor, por ejemplo, como lo hacían los señores o lo hacen los señores de Coca-Cola, ¿cierto? Entonces hay que prestarle bastante atención a todos esos conceptos. ¿Listo? Bueno.
Otro de las aplicaciones o esos usos que se le pueden dar a las reuniones de grupo es a la obtención de información de carácter general. Carácter general. ¿Listo? Eh, entonces, esa información de carácter general, pues la podemos hacer acerca de un producto o un servicio. ¿Mm? Entonces, yo le podría preguntar a una persona, ¿qué piensa usted acerca de los celulares chinos? ¿Sí? O bueno, metámonos con los vehículos chinos. Va a decir una persona, no, eso es muy malo, eso eh, no tiene buena representación acá en el país, los vehículos chinos son todos reciclados, eso no, eso ni para qué comprar, es mejor un carro americano. Bueno, y después le preguntamos, ¿usted sabe de dónde tienen origen los motores de todos los vehículos a nivel mundial? La mayoría pues vienen de China, ¿cierto? Entonces van a decir, ah, no, no sabía, etcétera, sí, tal cosa. Entonces, eso es lo que podríamos entender, ¿sí? Acerca de formular como una reunión de grupo para conocer la opinión o la percepción general o qué información general tienen las personas acerca de ya sea un producto o un servicio, ¿sí? Muchas veces las personas hablan desde su experiencia o hablan de esa publicidad vos sabes que de pronto le hicieron. Entonces un amigo le comentó, no, los carros chinos son buenos y pueden usarlo por muchos años. Entonces, él no tiene la experiencia con ese vehículo, pero de acuerdo a lo que le contó un amigo, también podría brindar esa información general. Digamos que esa, dime, La persona que no tiene experiencia con el producto da información general. sí puede dar información general. Por ejemplo, yo nunca he tenido un carro chino, pero digamos mi padre sí lo tuvo, sí lo tiene, ¿sí? Y yo podría decir que son buenos, aunque yo no soy el dueño de ese carro y solo cuente con la información que esa persona me contó, ¿sí? Esa persona me hizo a mí una publicidad voz a voz. Entonces yo podría dar esa información diciendo, no, los carros chinos sí, sí son buenos, sí, y podrían arrojar pues buenos resultados a largo plazo, ¿sí? Como un medio de transporte. Digamos que este proceso de obtención de información lo utilizan las agencias de publicidad cuando tratan de hacerse con una cuenta o buscan ideas creativas, ¿sí? Entonces miran cómo pueden innovar más su producto o su servicio. eh, por ejemplo, también esa información general que brindan las personas puede ser también de manera negativa. Entonces, yo podría decir, no, yo no compro ese producto porque tengo una mala fama en el mercado, o yo no compro ese producto porque la atención al cliente es muy mala, o no compro ese producto porque su calidad es pésima. Sí, entonces podría tenerlo ahí en cuenta eso también como opiniones a cambiar. Y por último, otro de los usos de esas reuniones de grupo, pues son la creación de las ideas, que es uno de los procesos más importantes. Normalmente en los departamentos de marketing, esa creación de las ideas están representadas, por ejemplo, en procesos como los brainstorming, que son lo que nosotros conocemos como la lluvia de ideas, ¿cierto? También a la aplicación de las etapas de la innovación, eh, entre otros procesos, ¿sí? Que ayudan muchísimo, por ejemplo, en el diseño de los prototipos, en el diseño de las eh, vallas publicitarias. Entonces, esa creación de ideas podría abarcar cada uno de los anteriores elementos. ¿Mm? ¿Cómo se haría? Pues con grupos de consumidores o el mismo personal de la dirección de marketing que tratan de crear nuevas ideas sobre productos o sobre servicios. ¿Vale? Entonces lo podríamos hacer tanto con los clientes externos como con los clientes internos de la organización. E inclusive podríamos combinarlos a ellos dos. Con eso pues podríamos tener ideas pues más relevantes. Pasó mucho, por ejemplo, con esas marcas que han generado inclusión en la moda de, por ejemplo, las tallas grandes, ¿cierto? Entonces,
muchas hicieron prototipos para personas, pero nunca hablaron con esas personas. Inclusive marcas también de maquillaje utilizaron o han utilizado modelos de tallas grandes o con una condición en específica para decir que todas las mujeres son iguales, ¿cierto? Independientemente de su condición física o de su origen físico, ¿sí? Entonces, eso también es creación de ideas. Entonces, se tuvieron que reunir personas que quisieran verse como bonitas, como normales, ¿cierto? Inclusive hay una película que me vi hace muchos años eh, que se llama Simplemente Bella, no sé si la viste, de una chica que se golpeó la cabeza y era gordita. Y la chica empezó a verse delgada, súper bonita y cuerpazo. Y eso le permitió pues darle de alguna manera una visión a la empresa de incursionar con nuevos mecanismos en cuanto a su segmento. Creo que era de maquillaje esa película. Entonces es una muy buena película para analizarla desde ese punto. ¿Listo? Entonces, esas serían como los usos que le daríamos a las reuniones de grupo, ¿sí? ¿Qué podríamos investigar o qué sesiones podríamos tener en las reuniones de grupo? Bueno, entonces, a continuación, pues vamos a mirar una comparación entre las entrevistas en profundidad y las reuniones de grupo. Entonces, permíteme, borro acá. Entonces, toma un pantallazo, por favor, si no lo has tomado, y ya borro. Bueno, entonces, ¿sí tomaste nota? Sí, Catarina, o necesitas que vuelva a colocar la información. Bueno, bueno, entonces vamos a hacer un esquemita de 3 por 2, 3, 4, 5, 6, 3 por, sí, 3. Entonces, permíteme lo hago y ya si quieres más bien le tomas un pantallazo.
Bueno, ahí me faltó una, pero ya ahorita pues por la que nos haga falta, bueno, para poner la otra. Listo. Entonces, tenemos una, ¿Hacia arriba o hacia abajo? no, hacia abajo, una filita más, bueno, faltó hacia abajo. Listo, entonces ahorita borramos una que nos faltó. Borramos una para colocar la que nos faltó. Más bien. Entonces, encontramos varios factores que analizar, por ejemplo, el valor de la interacción, la sensibilidad del tema, ese factor de costo y tiempo, y lo que es la calidad de la información del encuestado. Entonces, en cuanto a las reuniones de grupo, el valor de la interacción, eh, se utiliza cuando las relaciones entre los participantes pues, pueden aportar nuevas ideas. ¿Listo? Relaciones entre participantes aportan nuevas ideas. ¿Listo? Entonces, ¿por qué hay que fomentar esa interacción? Porque recordemos que en una reunión de grupo, pues es bastante importante conocer el punto de vista de las personas, ¿cierto? Conocer cuál es su conocimiento, su percepción acerca de lo que ellos sienten al ver, por ejemplo, un estímulo, por ejemplo, representando un producto o conociendo un nuevo servicio o los beneficios que éste le ofrecen a esas personas, ¿cierto? Entonces es muy importante colocar ese valor de la interacción eh, entre esos participantes. ¿Listo? Eh, pues digamos que muy general de esta tabla, pues los objetivos de las reuniones de grupo pues son similares a las entrevistas no estructurales, eh, pero en este caso el moderador pues desempeña un papel más pasivo que en el caso del entrevistador. Es decir, en las reuniones de grupo, el moderador solo controla de que todo se esté llevando a cabo y que se cumpla, ¿cierto? Y en el caso de la entrevista personal, pues ya va a haber una relación muy constante, una participación muy constante, ya sea de parte del entrevistador y del entrevistado, ¿cierto? Porque son solo dos personas y no nos podemos quedar callados en 2 horas de, por ejemplo, de reunión de entrevista. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Digamos que el estudio de esas reuniones de grupo, pues ofrece más estimulación a los participantes que en una entrevista. ¿Por qué? Porque le generamos mayor participación. Recuerda lo que decía anteriormente, tenemos muchas sesiones para desarrollar, entonces ya podríamos encontrar temas nuevos, ¿cierto? Poner a actuar a las personas en diferentes contextos, entonces hay que tener muy en cuenta eso. Por otra parte, se podrían generar más ideas en una reunión de grupo que, por ejemplo, en una entrevista en profundidad o no estructurada, ¿cierto? Recordemos que en profundidad no estructurada es lo mismo, ¿sí? O entrevista libre, como le quieras llamar. Entonces, eh, dentro de las reuniones de grupo, pues encontramos más ideas, ¿cierto? Y dentro de, digamos, las entrevistas de profundidad encontramos más conocimiento y más conceptos pues más detallados respecto a un estímulo o respecto a algo muy en específico. Bueno, entonces, en cuanto al valor de la interacción en la entrevista de profundidad, eh, se emplea, por ejemplo, es cuando las relaciones, ¿cierto? Entre los participantes, en este caso, entrevistador, entrevistado, inclusive podríamos hacer una entrevista con 2 o 3 personas al tiempo, son limitadas. Participantes son listo. Entonces, lo que te decía, entonces en las entrevistas de profundidad, pues ese valor de la interacción debe ser o se aplica cuando las relaciones entre esos participantes pues son limitadas o parecen improductivas. Entonces, que un participante yo le esté haciendo una entrevista, ¿y por qué le gusta consumir Coca-Cola? No, porque sí.
¿Y por qué le gusta trabajar? Ah, porque sí, ¿cierto? Y esa respuesta se vuelve pues muy global para el resto de participantes. Entonces va a volverse muy limitado. Yo necesito que interactúen, ¿sí? Que compartan, por ejemplo, oye, ¿por qué te gusta tal cosa? Ah, no, porque mi papá es adicto a la Coca-Cola y desde pequeño soy adicto a la Coca-Cola. ¿Sí? Entonces eso sería una respuesta muy diferente y muy válida. Bueno, entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esos factores, en qué momentos llevarlos a cabo y aplicarlos dentro de esas reuniones de grupo. Otro de los factores es esa sensibilidad del tema, ¿sí? En cuanto a las reuniones de grupo, pues se emplea cuando el tema no llevará, pues, lógicamente a los participantes a ocultar esa información o a matizar sus observaciones. Listo, entonces podríamos denominarlo aquí como la participación activa respecto a un tema, ¿cierto? Que genere observaciones u opiniones generales. Listo, ese podría ser como una, una definición en ese caso. Entonces, podríamos hablar de algo muy abiertamente, por ejemplo, de algo político, ¿sí? Como para ir afinando la confianza de las personas. Podríamos hablar de algo que les pueda gustar en común a todos, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta ese proceso de sensibilizar el tema, ¿sí? O por ejemplo, si yo llego en una sesión con un nuevo tema, yo voy a exponer ese tema, ¿cierto? Empiezo a interactuar con cada una de esas personas respecto al tema. Se supone que todas las personas de una reunión de grupo pues tienen características muy similares, ¿cierto? Y me podrían presentar opiniones o aspectos muy relevantes respecto, valga la redundancia, y repito, a ese tema en mención. Entonces hay que sensibilizar a esas personas del tema. En cuanto a las entrevistas en profundidad, pues se emplea cuando el tema es tal que muy pocos encuestados hablarán de él, ¿cierto? En un grupo. Entonces, por ejemplo, esa experiencia que yo les contaba en la clase anterior sobre mi entrevista en el banco, una vez nos hicieron una entrevista con varias personas y pues claro, yo era un niño y no tenía mucha experiencia y había otras personas más grandes y hablaban del tema pues como si lo manejaran de toda su vida, ¿sí? Entonces, a mí qué me pasó, que como no tenías mucha sensibilidad en ese tema, no tenía mucho conocimiento, pues no pude expresar lo que realmente sabía, sino lo que creí que deberían escuchar esas personas, ¿listo? Entonces, en este caso, pues muy pocos entrevistados, entrevistados hablarán del tema. Y no solo me pasó a mí, le pasó a muchas personas de esa reunión en grupo. Sí, entonces eh, hay que tener en cuenta pues también esos aspectos también muy relevantes eh, y esa participación que debe tener. Bueno, entonces eh, las reuniones de grupo son muy relajadas, sí, muy relajadas. En cambio, las entrevistas de grupo siempre nos han enseñado que es algo como muy técnico, muy fuerte, muy elemental, ¿cierto? Y que nos permite que nos sesguemos un poquito por la vergüenza de quedar mal, ¿cierto? O de pasar vergüenzas por desconocer de un tema. Pero no debería ser así. Uno debería hablar de acuerdo a la experiencia que tiene respecto a ese tema. Uno de los factores más importantes dentro de cualquier investigación de mercados y dentro de cualquier proceso de estudio, entre otros, ¿sí? Es esa relación costo y tiempo. Digamos, en cuanto a las reuniones de grupo, esta se emplea cuando hay que hacer cambios rápidamente. Rápidamente.
¿Listo? Entonces, resulta que en las reuniones de grupo nosotros podríamos presentar lo que es el prototipo de lo que sería nuestro producto, ¿cierto? Y en ocasiones, pues, eh, nosotros creemos saber que ese producto está bien empacado, está bien presentado y resulta que haciendo las reuniones de grupo, pues a ninguna persona le gustó, ¿sí? Entonces, ¿yo qué podría hacer? Dentro de esa opinión que me está dando ese grupo de personas con características similares, yo podría empezar a hacer cambios rápidamente, inclusive antes de lanzar ese producto al mercado, con eso tendría la garantía de tener un factor de éxito pues un poquito más alto, ¿sí? Porque pues no siempre se garantiza el 100%, pero tendría esa garantía de obtener pues esos cambios rápidamente sin afectar mi funcionamiento, ¿sí? Obviamente nos incurre un poquito más en, en costos, y, pero en este caso reduciríamos el tiempo porque manejaríamos la misma cantidad de tiempo como si estuviéramos haciendo la investigación de mercados común y corriente. En este caso, pues se emplea cuando en lo que son las entrevistas en profundidad, cuando no urge realizar cambios, ¿cierto? Inmediatos. Entonces, por ejemplo, si tenemos una entrevista con un experto, este nos va a decir, bueno, su producto lo podríamos determinar de una muy buena manera, está bien empacado, pero con los avances tecnológicos probablemente tengan que cambiar su manera de producirlo, ¿cierto? Y analizando todo el elemento tecnológico, segmento tecnológico, pues como directores de marketing nos damos cuenta que ha estado en constante evolución, ¿cierto? Y que de alguna manera nosotros podríamos mejorar con el paso del tiempo, ¿listo? Entonces, eso podría ser un cambio más bien a futuro. ¿Sí? Eh, y obviamente, esto pues, el presupuesto que se va a manejar pues permite un alto costo de ejecución e información, ¿sí? Imagínate cuánto dinero no gastan esas empresas que teniendo en cuenta este factor de costo y tiempo, evolucionan cambiando su maquinaria, sus equipos, ¿cierto? Sus maneras de producir, etcétera, o sus maneras de prestar servicios, ¿cierto? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta y hacer esa relación costo y tiempo. Entonces, lo que siempre buscamos como directores y como empresarios, así de manera muy general, es el concepto del costo-beneficio. Entonces, a menor costo, pues tener mayores beneficios, ¿cierto? Y muchas veces nos dicen los expertos que todo eso que uno gasta, que no lo vea como un gasto o costo como tal, sino como una inversión, ¿cierto? Porque las inversiones, pues, podrían ser retribuidas de manera eh, óptima, ¿sí? Eh, a futuro. Entonces, que tengamos una campaña de publicidad pues muy exitosa, ¿cierto? Algo que me sirva realmente para presentarle al público. Bueno, entonces es muy importante tener en cuenta ese aspecto. Bueno, otro de los factores a utilizar pues es, o a tener en cuenta es esa calidad de la información que nos brinda el encuestado. ¿Mm? Entonces, en cuanto a las reuniones de grupo, pues recordemos que tenemos una planificación y en esas reuniones de grupo, pues se presume que la mayoría de todos los encuestados pueden decir todo lo que saben en un plazo de 8 a 12 minutos, ¿sí? ¿Por qué es importante mantener esos tiempos? Porque eh, como son tantas personas, no podríamos dedicarles una hora a cada uno escuchándolo ni 30 minutos, sino hay que repartir el tiempo, ¿cierto? Hay que
distribuir de manera equitativa los tiempos para que cada uno de ellos exprese lo que sabe respecto a los temas en mención o a los estímulos que se le presenten en cada sesión, ¿cierto? Muchas veces la gente sabe tanto que quisiera tener todo un día para enseñarle a uno algo sobre un tema en específico o algo pues muy relevante en cuanto eh, se refiere pues el tema. Entonces, hay que, en cuanto a las reuniones de grupo, tener ese límite de tiempo entre 8 a 12 minutos, ¿sí? ¿Eso quién lo controla? Pues el moderador y la planificación de la agenda que éste tenga en esas reuniones de grupo. En cuanto a las entrevistas en profundidad, pues es cuando se le permite a esos encuestados pues, responder con mayor detalle, digamos que se emplea cuando el tema es complejo, ¿sí? Y los participantes tienen amplios conocimientos sobre el mismo. Eh, ¿Listo? Entonces, en cuanto a la entrevista de profundidad, pues recordemos que muchas de las entrevistas en profundidad, pues, son conversaciones con expertos y, y tendríamos que ser muy puntuales en cuanto realicemos preguntas así abiertas, ¿cierto? Entonces, hay que tener presente que toda la información que nos brinde ese experto, pues tiene que ser muy directa y relacionada con nuestra investigación de mercados y con el problema que nosotros le queramos dar solución, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta ese elemento de responder en detalle a lo que se le está pidiendo. Obviamente, cuando los temas son muy complejos, nosotros tendríamos que ayudarlos, ¿cierto? A tener como una percepción de ese tema y cómo podría incurrir dentro de ese proceso. Bueno, y bueno, voy a ahorrar la primera para poder escribir la que nos falta, que es la logística. Logística, ¿sí? Entonces, en cuanto a las reuniones de grupo, pues la logística presume que se puede reunir en un determinado lugar a un número aceptable de encuestados, ¿sí? Entonces, lugar, esa era como la, eh, la palabra clave dentro de ese factor, el lugar. Obviamente, el lugar debe tener unas adecuaciones, debe tener ciertas comodidades, ciertas cosas que puedan beneficiar el buen desarrollo de esas sesiones en grupo, ¿cierto? Que tengan toda la oportunidad de tener todos los recursos físicos en igualdad de condiciones. No quiere decir que a la mitad como los cité, pues le doy 5 y a la otra mitad, pues miren a ver cómo se pierden. No, todas deben de tener la misma garantía para todos los participantes. ¿Mm? O por ejemplo, que sea un lugar cómodo, porque si vamos a invitar a las personas y la vamos a meter en un espacio de 25 metros cuadrados a 10, pues no sería algo muy cómodo y sería como muy asfixiante esa sesión de grupo. ¿Listo? Eh, digamos que en las entrevistas en profundidad, como te mencionaba anteriormente, eh, como hablamos mucho con expertos, y esa es como la intención, hablar con expertos acerca del tema o del problema de investigación que nosotros estamos desarrollando, eh, la empleamos cuando los encuestados están dispersos por todo el país y y los viajes que podríamos traer, pues esos gastos son prohibitivos, ¿sí? Entonces, resulta que yo soy un experto, entonces vamos acá, encuestados diversos por el país. ¿Listo? Entonces, hay un experto que vive en Barranquilla, pero nosotros somos unos empresarios nuevos y no tenemos la, el dinero o la facilidad de ir hasta Barranquilla a tomar esa entrevista. Podríamos tener dos opciones, utilizar
los mecanismos de Internet, ¿cierto? Que se nos presenta como una oportunidad para también recolectar información y disminuir costos o mirar otras alternativas, es decir, buscar otras personas que a nosotros nos podrían ayudar a desarrollar o tener una visión más clara acerca de nuestro problema de investigación y pues el desarrollo de la misma investigación de mercados, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante de tener en cuenta, ¿sí? Como esas alternativas que nosotros podríamos mirar para hablar con expertos. Normalmente, por ejemplo, si quisiéramos hablar de un tema en específico, como investigadores tendríamos que tener por lo menos dos o tres opciones eh, frente a la que tenemos como prioridad. ¿Por qué? Porque pues puede pasar cualquier eventualidad, ¿cierto? Y, y puede que esa persona no pueda y nosotros nos confiamos de esa persona y no tengamos como nuestro plan B. Entonces es importante tener otras alternativas para el óptimo desarrollo de esas entrevistas en profundidad. Bueno, entonces vamos a establecer, digamos, como tres conclusiones ya para finalizar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería una primera conclusión de todo lo que hemos venido hablando de esos métodos cualitativos? En primer lugar, pues decir que el énfasis de las reuniones de grupo, pues recae sobre los resultados, ¿sí? Obviamente la estructuración del grupo, es decir, todos que contengan características muy similares, ¿cierto? Y que estén relacionadas obviamente con las variables que nosotros estemos estudiando y llevando a cabo dentro de esa investigación de mercados. ¿Listo? Eh, eh, igual, cuando esos resultados se concentran en una serie de temas de importancia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en cada sesión ir analizando las variables más relevantes y más importantes eh, de la investigación de mercados, ¿cierto? Y obviamente todo estar asociado con el objetivo de la investigación, ¿sí? Obviamente esos deben ser introducidos por el líder de la discusión, en este caso es el moderador o el investigador o esa persona que está llevando a cabo y conduciendo por ese hilo conductor esa reunión de grupo. Bueno, digamos, otra de las conclusiones a las que podríamos llegar, ¿cierto? Y digamos que en todas las características que vimos y se concuerda es que a los participantes se les estimula a presentar sus puntos de vista sobre cada uno de esos temas y se les incita a participar, ¿cierto? Y también pues para colaborar o reaccionar ante los puntos de vista de los demás participantes, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque si no buscamos esa participación activa de las personas a las cuales nosotros le estamos realizando esa investigación de mercados, entonces no vamos a obtener información y sí vamos a gastar tiempo y, y dinero. Entonces, entre más participen las personas, es más beneficioso para nosotros como investigadores. ¿Listo? Eh, y una tercera conclusión podría ser es que esas tanto reuniones de grupo como entrevistas en profundidad, pues tienen como objeto investigar más allá de las respuestas superficiales de cada uno de los individuos, ¿sí? Entonces, en esas respuestas, ¿qué podríamos conocer? Sus sentimientos, sus motivaciones o el significado que ellos tienen respecto a un tema de interés, ¿cierto? Que relacionamos dentro de esa investigación de mercados. ¿Listo? Y obviamente, lo que te decía anteriormente, tanto en reuniones de grupo como en entrevistas de profundidad, pues siempre vamos a tratar de obtener esa relación uno a uno, ¿cierto? Independientemente si es entrevista grupal o reuniones de grupo, siempre en algún momento nosotros queremos o queríamos tener como esa conversación con una sola persona, ¿sí? De pronto que sea alguien que sea muy especializado en el tema y nos pueda brindar información más detallada. Entonces, eso también es muy, muy relevante tener en cuenta.
¿Listo, Catalina? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud? No, profe, solo le quería preguntar Dime. una cosita sobre investigación. Usted decía que uno por investigar tiene que tener un plan B y por algo, por X, eh, no se puede hacer una entrevista. Mi pregunta es, como es solo una persona, Sí. que es ella, la que estaba a la cabeza del negocio, ¿quién sería la segunda opción? Pues digamos, en este caso, si la cabeza de esa organización no puede, tendríamos dos alternativas. Primero, pues reprogramar esa entrevista, ¿cierto? Que sería como el primer proceso que uno haría. O dos, buscar una persona que tenga un segmento de mercado muy parecida y que esté dispuesta a colaborarnos, ¿sí? Entonces, eh, podríamos tener esa alternativa. O quizá alguien que trabajó con esa otra persona y que tenga mucho conocimiento del tema o tenga el conocimiento suficiente para expresarnos, pues, de alguna manera lo que sabe y lo que no sabe pues, valga la redundancia de esos temas. Entonces ya depende mucho de tu intuición como investigadora, ¿cierto? Y de la disposición que a las personas que consultas que tengan. Bueno, entonces ya de ahí sería tu libre albedrío para que lo realices. Bueno, Catalina, entonces para la siguiente clase vas a consultar qué son y para qué sirven las técnicas proyectivas. ¿Listo? ¿Qué son y para qué sirven las técnicas proyectivas? Ah, bueno, ¿y cuáles son? ¿Listo? ¿Qué son esas técnicas proyectivas? Y digamos, ¿qué son, para qué las utilizamos dentro de la investigación de mercados? ¿Y cuáles son las que más se utilizan en la investigación de mercados? Bueno, entonces, ¿dudas, inquietudes? No, no sé. No. Bueno, Catalina, entonces, ¿cómo vas con ese planteamiento del problema y demás, hipótesis, objetivos? ¿Listo? Yo espero que ya estés un poquito más avanzada en ese aspecto. Bueno, para que no te vaya a coger la noche haciendo ese trabajito. ¿Listo, Catalina? Entonces recuerda, Sí, cualquier señor. duda, cualquier inquietud, pues me preguntas y yo en la mayor brevedad posible trataré de responderte. Bueno, entonces adicional a ello, pues hoy por tu participación tienes 3 punticos que puedes aplicar en cualquier nota. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si sacas un ejemplo, un quiz 3.7, esos 3 punticos te los suben a 4. Si sacaste 4.7, pues esos punticos te los suben a 5. Bueno, entonces, por ese cumplimiento. ¿Listo, Catalina? Listo, sí, señor. Bueno, Catalina, entonces te deseo un excelente fin de semana. Por favor, estudia. La otra semana vamos a realizar un primer quiz. Bueno, un segundo quiz porque ya realizamos el primero. ¿Listo? Entonces ya es un poquito más teórico, práctico. Bueno, entonces a estudiar juicioso. Entonces, Sí, señor. bueno, feliz fin de semana, Catalina. Que te vaya muy bien. Igual. Gracias, profesor. A ti, muchas Profe. gracias.